Se está yendo el carajo el carrito. A toda velocidad. Bajando. ¡Ay! Bueno chicos, estamos en la Fontana di Trevi, una de las fuentes más hermosas de Italia, específicamente Roma, y con 40 metros de agua enfrente de nosotros, con este espacio hermoso de agua que está azulita, hermosa como se ve acá. Vamos a lanzar la moneda según la tradición y según la leyenda, que dice que una moneda es para volver a Roma, 2 monedas es para conseguir el amor de un italiano y 3 para casarse o divorciarse de la persona con la que estás actualmente. Así que, bueno, vamos a lanzar 2 monedas. Tenemos estas 2 monedas acá y se supone que se lanzan con la mano derecha, pero hacia el hombro así. Entonces vamos a hacerlo. A ver si tenemos suerte de conseguir el verdadero amor italiano. Esta obra maestra teatral presenta la estatua de Océanos, uno de los titanes, padre y dios de los mares y ríos, luciendo fuerte y majestuoso como figura central. Está montado en un carro triunfal en forma de concha, tirado por 2 caballitos de mar que también son guiados por 2 tritones. Los caballitos de mar sirven como símbolo de los estados de ánimos erráticos del mar. En la izquierda de la fuente puede ver la estatua del símbolo de la abundancia. Lleva un cuerno lleno de diferentes frutas. La estatua del símbolo de la salud está construida en el lado derecho de la fuente. El símbolo de la salud lleva una corona de laurel como corona. Se dice que esta corona simboliza a Apolo, que es el padre de Esculapio, el dios de la medicina. En la parte superior del edificio, en el arquitrabe y justo debajo del tallo papal, hay una inscripción en latín que conmemora la fase inicial de las renovaciones del monumento. El Papa Clemente XII adornó con una magnífica obra de arte el acueducto de Virgo, famoso por su abundancia y salubridad en el año de nuestro Señor 1735, sexto año de su pontificado. El nombre Trevi se deriva de la palabra latina trivium. Se dice que Trivia, conocida como la diosa romana, es la protectora de las calles del distrito de Trevi. Les quiero mostrar que por allá, este pequeño lugar, es la fuente de los enamorados. La historia dice que si 2 enamorados toman al mismo tiempo, su amor durará por siempre. Eso me parece muy lindo el dato. Creo que es súper romántico que tengan esa lado de la Fontana di Trevi también. A los alrededores hay muchas cosas que ver. Sin embargo, yo estaba aprovechando que tengo bastante espacio acá para grabar. Pero sí hay personas que, bueno, están llegando ya a mis alrededores y que se están ya tomando obviamente las fotos. Vienen literalmente vienen súper bien vestidos. Creo que hay gente famosa que ni siquiera sé que son famosos, pero de pronto son famosos porque traen hasta equipo de producción para tomarse fotos de todas partes del mundo. Vienen y es hermoso. Y bueno chicos, voy a seguir mi camino, caminando por acá por la zona. Sé que hay mucho que ver aún, pero quería mostrarles esto y contarles un poco sobre la historia de la Fontana di Trevi, y para que vean que pues es un lugar que es tomado en cuenta por muchos turistas como la fuente más bonita del mundo. Acá de este lado tenemos la Fontana di Trevi y acá subiendo de estos escaloncitos tenemos la Fontana de los Enamorados. Miren, es un chorrito que va de izquierda a derecha y obviamente entre la mitad, fíjense que pues si toman agua los enamorados van a durar por siempre y eternamente en el matricidio.
Bueno chicos, hemos salido de la fontana que está allá y de esta calle pues está llena de puros restaurantes, por lo que veo pizzerías, restaurantes, al pichio, están todos acá pues en una calle, hay gelaterías. Mientras vas viendo todo lo que hay a sus alrededores no es tan cansado caminar, por así decirlo. Les cuento que yo siempre he querido y he soñado con venir a Roma, pues ha sido el país de mis sueños y creo que superó mis expectativas porque sí tiene todo lo que había soñado conocer y creo que es una experiencia bastante espectacular venir y ver en persona todos los monumentos, arte, historia que tiene una ciudad o un país en general, porque es muchísima. Cosa súper común en Roma ver carritos así de pequeñitos. Están muy curiosos. Miren cómo se ve. Me encuentro en la Plaza de España. La Plaza de España es uno de los lugares más reconocidos aquí en Roma y es porque está cerca pues de la Embajada Española y obviamente por eso se debe el nombre, por el Palacio de España y porque acá es sede de la Embajada Española. Y lo más interesante de todo es que hay otra fuente y alrededor de la plaza pues hay tiendas muy conocidas. En caso pues está Dior, Balenciaga, está Chanel, está un montón de tiendas que están alrededor de la plaza. Bueno, en este momento me encuentro en una de las iglesias, una de las 5 iglesias francófonas de Roma. Esta es la Santísima Trinidad dei Monti, no sé si lo pronuncié bien, pero pues se llama así. Al entrar tienen que hacer mucho silencio, por lo cual grabé algunas tomas, pero todas tuvieron que ser en silencio porque no se permite hablar dentro. Es pequeña, pues la parte en la cual dejan entrar en este momento tiene un estilo bastante gótico a mi parecer. Más sin embargo, pues pueden entrar, ver, leer las historias que allí están y informarse. Bueno, yo voy entonces a bajar y ver qué otras cosas podemos recorrer. Acá es subiendo junto a la Plaza de España, pues uno va subiendo esas escalas y te lleva hasta esta iglesia. Bueno, en este momento me encuentro en Villa Borghese. Es un parque bastante grande, por lo cual ofrecen tours. Bueno, no como un tour, sino como un recorrido, bien sea en carrito de golf, o también ofrece la opción de hacerlo en bicicleta, que es una bicicleta normal. Bueno, tenemos el volante, tenemos el pedal, aquí tenemos el freno. Bueno, allá colocamos el bolsito y aquí va el otro copiloto para que toque la bocinita. Entonces vamos a darle con toda. Vamos a darle el recorrido a toda la villa. Ahí hay verde. Se está yendo el carajo el carrito. A toda velocidad. Bajando. ¡Ay! Ay, no mames. Y obviamente mi único trabajo en este momento es tocar la bocina. Bueno, está muy lindo y muy frito el ambiente, pues hace que sea más divertido montar.
Bueno, ya me bajé de la bicicleta. Fue por 1 hora, el costo fue de 10 euros por 2 personas. Y en ese momento pues estoy caminando porque traté de llegar con el carrito, pero no era posible porque había que caminar. Entonces ya como se había acabado la hora, lo fui a entregar. Y en ese momento pues estoy caminando por los alrededores a ver si llego a la zona donde quiero llegar. Hasta el momento veo que hay muchas personas que vienen acá, más que todo familias. Vienen las familias, se vienen acá a compartir, igualmente a manejar bicicletas. Y es un ambiente muy bonito. Puedo decir que es bastante relajante estar acá y que tiene muchas esculturas, muchos monumentos. Aparte de eso también cuenta con una zona de comidas donde pues pueden comer ahí sus snacks o pues comida como tal. Venden panini, venden pizzas, venden otra variedad de comidas típicas de acá de Roma. Algo que me pareció bastante interesante es que acá tenemos un reloj, sí, pero no es cualquier reloj, es un reloj que funciona con agua y es llamado hidrocronómetro. O acá en el letrero tenemos que dice orologio ad aqua, creo que se pronuncia así. Mi italiano no es muy bueno porque no hablo italiano, pero eso es más o menos lo que quiere decir, que es un reloj que funciona con agua. Y lo interesante de todo es que está como en esta pequeña islita artificial con agua, y dentro tenemos la maquinaria que obviamente con el flujo del agua es que se realiza el proceso del cambio de hora en ese reloj. Lo que lo hace interesante es que esto era utilizado mucho en los siglos pasados, que era obviamente las maneras en las que se tomaba hora, bien sea con arena y con agua. Pues es bastante interesante saberlo de que existe un reloj que funciona con el flujo del agua. Y obviamente allá tenemos como una pequeña cascada que es donde fluye el agua, que es el que le da vida y la presión al reloj. Hemos llegado a la Fontana Rotonda de Villa Borghese, que es esta que está acá, que se ve espectacular y en la que se pueden tomar unas fotos bastante bonitas. Es otra fuente bastante bonita que he visto el día de hoy, aunque sí está un poco sucia, pues dentro como tal se puede ver a distancia bastante bonita, para que tomen eso en cuenta. He visto cosas muy lindas y maravillosas que sirven como para pasar el día, bien sea en familia, acompañado, o solo, pues puedes venir acá y tener tu tiempo en Roma para relajarte un rato. Luego de caminar bastante he conseguido mi objetivo, que era el templo di Esculapio, y es este lugar que está acá donde pueden rentar unos botes, pues mínimo 2 personas para poder ingresar acá. Miren, les dejo la lista de precios. Dice que son 4 euros por persona, sí, por 20 minutos, mínimo 2. Bueno, se pagan acá en esta entrada de acá, aquí donde dice Barche. Se entra, se paga y obviamente pues ya se toma los botes. Acá de este lado pues tenemos los botes. Entonces vamos a ver qué tal esta hermosura del lago. Quería mostrarles cómo se veía los alrededores dentro del lago, que obviamente se ve mucho más bonito. Y fíjense, miren cómo se ve de verdecita el agua. Obviamente agua del lago contaminada, pero que le da su toque artístico aquí al lugar. Estos remos obviamente están estáticos, miren acá la base. Está aquí en una base, entonces pues no hay peligro que se caigan, menos mal, porque pues sí da un poco de miedo. Vamos entonces a movernos para ver
obviamente a nuestro alrededor. Es un parque bastante grande, miren que pueden caminar kilómetros o hasta horas para, creo que, recorrerlo completamente. Ya me voy, le digo adiós. Ya se me acabó el tiempo, el hombre me gritó number 6, number 6. Y obviamente pues tenemos el número del bote, que es el número 6, que lo tenemos ahí. Hay varios botes que obviamente pues están aquí disfrutando del lugar. Ya yo me voy de este hermoso lugar. Pues hice lo que quería hacer y aún más, los carritos le dio un plus a este lugar, porque sí está muy interesante hacerlo con el carrito o la bicicleta, porque hay mucho que recorrer. Aún me faltó bastante, pero pues no creo que me dé el tiempo para hacerlo el día de hoy. Pero si vienen, esta es una muy buena recomendación para que disfruten un día diferente en Roma, un poco más relajado y más natural. Quería comentarles que aquí en la Piazza Navona, que es donde estoy en este momento, hay muchos restaurantes, muchas gelaterías, pizzerías que están alrededor de toda la plaza. Eso me parece interesante y me parece algo bastante importante resaltar, porque pues en muy pocos videos he visto que lo nombran, así que les voy a enseñar para que pues tengan esto en cuenta, de que si quieren pueden pasar un día acá, pueden relajarse en alguno de esos restaurantes que están acá o comer algo. La plaza está bastante bonita, de hecho tenemos aquí otra fuente y allá tenemos otra fuente. Entre otras cosas que se pueden hacer en Roma está tomar un día para visitar el Coliseo Romano, ir a un partido de fútbol de la Liga Italiana, visitar la Ciudad del Vaticano y la Basílica de San Pedro, y sobre todo, degustar de la deliciosa comida italiana. Si quieres saber más, en la descripción del video dejaré los links para que puedas conocer más a detalle qué otras cosas puedes hacer o comer en Roma. Casi metían gol. Hola, probando sonido 1, 2, 3. El nombre se deriva de un topónimo que es un topónimo. Esta es la Santísima Trinidad dei Monti. A eso le hicieron la rinoplastia y como le quedó mal. Créanme que vale la pena valorarlo bastante, por así decirlo, o se reunió todas las y además por ser uno de los santuarios católicos más famosos del mundo, más sagrado. Bueno, a mi izquierda está el Coliseo, como lo pueden ver aquí, y curiosidad número 2, y es que en el Vaticano no hay cárceles para los... Y bueno chicos, hasta aquí el final del video. No olviden comentar, suscribirse y activar la campanita para más videos como estos. Recuerda que esto es solo una parte de lo que puedes hacer en Roma. Chao chao my travelers, hasta un nuevo video.